Bueno, la tercera intervención de esta sesión lleva por título Revolución Azul, ¿qué beneficios nos aportan la protección del océano y cómo conseguirla?, presentada por la doctora Cristina Romera Castillo, del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. Tras licenciarse en Química por la Universidad de Jaén, la doctora Romera comenzó su doctorado en Ciencias del Mar en el Instituto de Ciencias del Mar CSIC de Barcelona. Tras realizar 4 años de postdoc en Miami, en la Florida International University y en la University of Miami, en 2016 comenzó a trabajar como postdoc en la Universidad de Viena, donde estuvo hasta finales de 2017, año en el que volvió al Instituto de Ciencias del Mar del CSIC de Barcelona. Su investigación se ha centrado en el estudio de la materia orgánica disuelta en el océano y su papel en el ciclo de carbono. En los últimos años, la doctora Romera está analizando cómo el plástico del océano puede afectar al ciclo de carbono y a los microorganismos marinos. Nuestra ponente ha recibido varios premios nacionales e internacionales por su trabajo, como el Lindemann Award de la Asociación de Oceanógrafos y Limnólogos o L'Oréal UNESCO International Rising Talents. Bienvenida, muchas gracias. Hola, bueno, primero de todo, muchas gracias a la Academia por esta invitación, porque me hace mucha ilusión estar aquí y sobre todo me hace mucha ilusión hablar del objetivo 14 de vida submarina, porque, bueno, como ha dicho Estrella, yo trabajo sobre todo con temas de carbono, de cómo el océano atrapa carbono y también con el tema de la polución por plástico, pero hoy voy a hablar en general de todos los problemas, bueno, muchos de los problemas que tiene el océano y que el objetivo 14 se ha propuesto como meta solucionar. Entonces vamos a ver estos problemas y qué soluciones se han propuesto. Bueno, pues desde la revolución industrial, como sabéis, la concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado hasta los 400 ppm y esto ha hecho que la temperatura del planeta media aumente 1 grado. Y de esto, el océano ha absorbido un 43% de las emisiones antropogénicas de CO2 y el 90% del calor producido por estas emisiones. Pero esto no sale gratis para el océano, esto tiene un coste. Y este coste, vamos a verlo ahora, ha provocado varios problemas. Uno es la acidificación del océano, y es que cuando el CO2 se disuelve en el agua, cambia la química del agua y desciende el pH, entonces se vuelve más ácido. Y esto tiene consecuencias en los organismos que tienen estructuras calcáreas, como son, por ejemplo, los organismos con concha o los corales, todos los organismos que tienen estructuras calcáreas. Entonces, al disminuir el pH, estos organismos no pueden formar bien su estructura y al final pues quedan deformes, un poco deformes, y esto tiene un impacto negativo para el organismo. Luego, el aumento de temperatura del agua, porque como consecuencia del calentamiento, la temperatura superficial del agua ha aumentado de 0,7 grados de media, y este calentamiento también tiene unos efectos. Uno de ellos es el blanqueamiento de coral, que al final produce eventualmente la muerte del coral si se prolonga mucho en el tiempo esa subida de la temperatura. Y también está el desplazamiento de especies que no están acostumbradas a vivir a las temperaturas, a estas nuevas temperaturas tan altas, entonces acaban emigrando hacia las zonas polares, en dirección a los polos. También tiene un efecto en la circulación oceánica, porque en la columna de agua, el agua se coloca en función de su densidad. Abajo está el agua más fría y más salina, y abajo está el agua más cálida y menos salina. Y si aumenta la temperatura atmosférica, también aumenta la temperatura superficial del agua, y esto hace que el agua de arriba no se mezcle tanto con la de abajo. Entonces no se mezcla. Y una de las consecuencias es que varía la circulación oceánica, que es más complejo, pero no me da tiempo a explicarlo. Y otro de las consecuencias es que al no mezclarse, la capa de arriba, que tiene más oxígeno porque está en contacto con la atmósfera, si no se mezcla con la de abajo, ese oxígeno no pasa abajo. Y esto da lugar a zonas de poco oxígeno o zonas hipóxicas, que no tienen oxígeno.
Y esto, como son estas, ¿no? Como de este tipo. Y esto también provoca el desplazamiento de especies que no pueden vivir en zonas sin oxígeno o la mortalidad de aquellas que no se pueden desplazar. Esto de la disminución de oxígeno también lo provoca otro problema, que es la entrada de, por ejemplo, de fertilizantes por los campos de agricultura, que como ha pasado en el Mar Menor, por ejemplo. Cuando llegan muchos fertilizantes al agua, hace que las algas proliferen mucho, y sobre todo las algas de fitoplancton, las algas microscópicas, y cuando estas algas mueren y caen abajo, las bacterias se multiplican porque se comen, degradan esta materia, se multiplican y las bacterias respiran como nosotros, así que agotan el oxígeno en las capas de debajo, y esto también provoca pues, la mortalidad de muchos organismos. Pero el tema de los fertilizantes, que es un problema, es una de las metas del objetivo 14, sería reducir la contaminación tanto de los fertilizantes como también de plásticos y otros contaminantes. Porque sabéis también que ya estaréis hartos de oír el problema que hay con los plásticos en el océano. Cada año llegan 13 millones de toneladas de plástico al océano, la mayor parte de las cuales llegan por tierra, digamos, fundamentalmente por los ríos, ¿no? Entonces, otro de los objetivos, otro de las metas es disminuir esta llegada de contaminantes al mar, y en el caso de los plásticos, sabiendo que llegan sobre todo a través de ríos, se debería hacer una mejora en infraestructuras para evitar esa llegada de plástico al mar. Y por otro lado, también fomentar la conciencia en la ciudadanía y también en los productores de productos, porque no solo es culpa de la ciudadanía, para reducir los plásticos de un solo uso, que son los que más se encuentran en el océano. Los problemas que hemos visto que ha causado el aumento de las emisiones, hemos visto que el océano es capaz de captar una buena cantidad de estas emisiones antropogénicas, de este carbono, de este CO2. Y la manera en que tiene de captarlo es o bien a través de una solubilización directa, que el CO2 se disuelve en el agua, y luego viaja con las corrientes marinas hasta el fondo del océano y queda allí secuestrado, digamos, durante cientos de años. Pero hay otra forma, que es a través de los organismos marinos. Por una serie de procesos, los organismos acaban transformando el CO2 que entró de la atmósfera al agua, lo acaban transformando en un tipo en compuestos de carbono, que pueden ser orgánicos o inorgánicos, y ese carbono acaba también secuestrado durante cientos de años, y de esta manera pues, contribuye a mitigar los efectos de las emisiones antropogénicas. Pero para que esto se dé, el océano debe gozar de buena salud. Por eso se debe proteger la biodiversidad y que la cadena trófica, la cadena alimentaria, también goce de buena salud, porque si no, no se puede dar esta serie de procesos que hacen que el océano capte carbono. Una de las zonas que más importancia tiene a la hora de captar carbono son una serie de ecosistemas costeros, que son estos que vemos aquí, que son manglares, praderas marinas y marismas. Estos sistemas almacenan mucho carbono, sobre todo en el suelo, debajo de la vegetación, de la misma manera que ocurre con los bosques terrestres, ¿no? Pero estos ecosistemas tienen una ventaja con respecto a los bosques, y es que cuando los bosques terrestres se incendian, todo ese carbono vuelve a pasar a la atmósfera. Sin embargo, estos ecosistemas no pueden incendiarse porque están bajo el agua. Así que por eso se llama carbono azul, porque está sumergido, y todo este carbono queda almacenado también durante muchos años. Y el problema es que estos ecosistemas están muy amenazados y se están perdiendo a un ritmo muy acelerado. Ya un tercio de estos ecosistemas se han degradado. Por ejemplo, en el caso de los manglares, lo que se hace es que se destruye para hacer campos de agricultura y para acuicultura. O sea, sobre todo en el sudeste asiático se han destrozado muchísimos manglares para poner granjas de gambas. Entonces, muchas de las gambas que comemos hoy en día aquí, vienen del sudeste asiático, de este tipo de granjas. Pero ahora, por suerte, los gobiernos se han dado cuenta de que estos ecosistemas tienen un valor económico muy grande y que ejercen un servicio muy grande a la comunidad,
y por eso se ha empezado a protegerlo y a restaurarlo. Y esto es también otro de las metas del objetivo 14, la protección y restauración de estos ecosistemas, porque se ha visto también que después de destrozarlos se pueden volver a restaurar, se pueden replantar, algunos más fácil que otros. Los manglares son más fáciles de plantar, por ejemplo, que las praderas marinas que están sumergidas. Pero bueno, estos ecosistemas almacenan 10 veces más carbono que los ecosistemas terrestres y su valor económico en total es de más de 25 millones de dólares. Porque aparte de esta captación de carbono, que es otro valor que es un valor añadido, o sea, otro de los valores que tiene es que hacen de barrera natural, protegiendo a la población que hay detrás de catástrofes naturales como son tsunamis, tormentas o huracanes, que cada vez son más frecuentes debido al cambio climático. Aparte de eso, también tiene un valor en tema turístico, porque claro, nadie quiere ir a ver una granja de gambas, pero todo el mundo quiere ir a darse un paseo en canoa por los manglares, a bucear por las praderas marinas que están llenas de peces, si gozan de buena salud, y a las marismas, que también tienen una cantidad de animales que son muy bonitos de ver. Y aquí quería poneros esta foto, que es de una pradera marina. Esta es de la Posidonia, que es una planta marina endémica del Mediterráneo, para mostraros de qué manera está acumulando carbono debajo de ella. Si veis aquí, el puntito, aquí, bueno, el suelo de abajo de las piedritas, que hay aquí, sería el suelo base, y la Posidonia ha ido almacenando carbono y elevando el suelo debajo de ella, hasta elevarlo, pues, esos centímetros, ¿no? Pero la Posidonia puede elevar el suelo debajo de ella más de 6 metros, porque va acumulando el carbono, entonces va así. Solo está limitada por la superficie, que no puede emerger, ¿no? Entonces esta foto me gusta mucho por eso, porque es bastante visual de cómo almacenan carbono las praderas marinas. Luego, otra problemática que tiene el océano y que también está dentro de los objetivos, de las metas de la vida, del objetivo 14, es el tema de la sobrepesca. Según la FAO, el 34% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas. Esto quiere decir que se han pescado más rápido de lo que da tiempo a reproducirse, y entonces disminuye mucho la cantidad de peces. Y en especial el Mediterráneo está súper explotado. En el caso del Mediterráneo, el 75% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas. Y parte de la responsabilidad de esta sobreexplotación la tiene la pesca industrial, que utiliza barcos enormes para irse durante meses a alta mar y utiliza tecnología avanzada y pescan cantidades ingentes de pescado. Y los procesan a bordo, los congelan allí y están durante meses. Entonces, esto está agotando las poblaciones de peces en muchas zonas. Y además, mucha de esta pesca industrial de muchos países lo que hacen es que cuando no pueden pescar ya en sus aguas porque ya han agotado las poblaciones de peces, o bien es ilegal porque su gobierno no lo permiten, lo que hacen es irse a las aguas de países en vías de desarrollo y allí explotan los recursos de allí, creando un problema de alimentación y social en esos países que no tienen el acceso que tienen estos países ricos para ir a pescar a sitios más lejanos o con otra tecnología. Aparte, otro problema que quería contaros del tema de la pesca es que muchos países, entre ellos España, dan unas subvenciones a la industria pesquera para gastos de combustible, para renovar los barcos, y el 90% de estas subvenciones se suelen ir a la industria, a la pesca industrial, no van a la artesanal. Y claro, eso fomenta estas actividades, en muchos casos ilegales, de ir a otros países a agotar las poblaciones de peces, y se ha visto también en estudios que sin estas subvenciones la pesca en alta mar no sería rentable, es decir, que no tiene mucho sentido. Entonces, otra de las metas del Objetivo 14 de vida submarina es acabar con este tipo de subvenciones que se llaman perversas, que fomentan este tipo de pesca poco ética y poco sostenible. Una de las formas de proteger, o sea, de combatir esta sobrepesca sería la creación de zonas del océano que se protejan, que se restrinjan la pesca, pero se llaman áreas marinas protegidas,
y estas tienen como distintos grados de protección. Hay una en la que está prohibido toda actividad extractiva, la pesca, todo, incluso bucear. Y luego hay otra donde se permite la pesca artesanal bajo licencia, y luego hay otra de bajo grado de protección que no tienen que al final no tienen ningún casi efecto de protección. Entonces, es importante que cuando se haga una reserva, una área marina protegida, se haga en condiciones y también se vele porque se cumplen estas leyes, ¿no? En las reservas marinas, quería contar otra cosa interesante de esta reserva, y es que cuando se prohíbe la pesca en una zona del océano, la gente que se dedica a la industria pesquera se echa la mano a la cabeza, ¿no? El sector pesquero, porque claro, ahora, ¿qué hago? ¿De qué voy a vivir si yo vivo de esto? Pero pasa una cosa muy curiosa en este tipo de áreas cuando se protege la pesca, y es que se pesca más prohibiendo la pesca. Y esto es porque cuando protege una zona del océano, en esa zona proliferan mucho los peces, ¿no? Entonces se reproducen, aumenta la abundancia de peces, aumenta la abundancia de especies, y estos peces no están quietos dentro de ese área, sino que porque no hay una barrera física que separe el área marina protegida. Estos salen y entran, ¿no?, de esta zona. Entonces esto da lugar a que en la zona circundante al área marina protegida aumente un montón la pesca. Y eso es lo que quería decir aquí. La biomasa de pescado es 6 veces mayor. Se ha visto que aumenta el 21%, hay el 21% más de especies, y que las capturas alrededor de esta reserva aumentan 4 veces. Así que aumentan también los beneficios económicos. Solo hay un 7% del océano protegido, pero estrictamente protegido, como hablamos de que no se puede pescar y todo así tan restringido, solo hay un 2,7%. Y otra de las metas, otro de los objetivos que se ha propuesto es que se proteja el 30% del océano, que sería lo necesario para salvaguardar los ecosistemas marinos a largo plazo. Se había propuesto para 2020 la protección del 10% dentro del objetivo 14 y no se ha cumplido, pero esperemos que para 2030, que es para cuando se ha propuesto el objetivo el 30%, esperemos que sí tenga lugar. Y bueno, poniendo en marcha todas estas acciones que os he dicho y otras como son, porque todas estas acciones también contribuyen a mitigar los efectos del calentamiento global. Y esas sumadas a otras como son la producción de energía renovable en el océano o la disminución de las emisiones por parte del transporte marítimo, son varias de las acciones que se quieren poner en marcha. De hecho, se ha hablado de ello en la COP26, porque haciendo todo esto y haciéndolo bien, el océano contribuiría en un 21% a la mitigación necesaria para mantener la temperatura global del planeta por debajo de un 1,5 grados para 2050. Y de esta manera el océano pasaría de ser una víctima del cambio climático a una solución. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por esta magnífica presentación. Bueno, la Academia Joven de España, el agradecimiento a tu participación, pues te hace entrega de esta lámina personalizada. Muchas gracias.